Muy buenas tardes a todos. Un placer saludarles en el inicio de una nueva edición de La Cuestión Palpitante en la Fundación Juan March. Hoy con un tema sin duda muy importante y muy interesante. Cuando eso se da en periodismo, lo importante y lo interesante es que estamos ante una de esas realidades que sin duda interesan a todo el mundo. Intentamos además que sean útiles, sesiones útiles, y les doy seguro que lo va a ser. Déjenme que primero salude a una querida compañera, Alejandra Herranz. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer compartir contigo este escenario, es Igualmente. la primera vez. Alejandra Herranz, además, felicidades porque acaba de obtener el premio Ondas a la mejor comunicadora. Un premio justo y merecido. Gracias. Así que enhorabuena. Gracias. Gracias. No hacía falta, no hacía falta. Gracias. Ya ven ustedes el nivel que tenemos esta tarde. Y déjenme que salude también hoy muy especialmente a aquellos que nos están siguiendo a través de Internet, por streaming. Sabemos que muchos colegios de Madrid y de otras comunidades autónomas también han recomendado esta sesión, padres interesados en este problema que puede afectar a sus hijos o a compañeros de sus hijos. Así que un saludo muy cordial para todos ellos. Y sin más, vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros la doctora Montserrat Graells Berna. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Muy bien, un placer tenerla encantada. aquí. La doctora Graells es especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, experta en trastornos alimentarios y en gestión clínica, es jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y profesora asociada del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, es directora clínica del Máster de Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad de la Universidad Europea de Madrid y del Máster Experto en Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a aprender de su magisterio y de su autoridad, doctora. El doctor Francisco José Vaz Leal, muy buenas tardes y bienvenido también. Buenas tardes. Recién llegado de Extremadura, hace unas horas, es catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura, jefe de sección de Psiquiatría del Hospital Universitario de Badajoz, con una larga carrera docente e investigadora. Realizó su tesis doctoral sobre subtipificación de la anorexia nerviosa en 1982, en un momento en el que eran muy escasos los estudios sobre esta patología. Desde entonces ha llevado adelante diversos proyectos de investigación sobre los trastornos de alimentación. Gracias también por estar con nosotros. Así que empezamos. Hablamos de anorexia, de bulimia, de ingesta compulsiva, en fin, como trastornos que nos suenan a todos, pero ¿cómo podemos definir este tipo de enfermedades, de trastornos que con una cara o con otra tienen algunos puntos de conexión, doctora? Pues sí, son trastornos que sobre todo, bueno, primero de todo estoy encantada de estar aquí con ustedes, es un honor poder estar aquí y compartir el tiempo con ustedes y con todas las personas que por streaming nos puedan seguir, ¿no? Pues este tipo de trastornos, primero de todo hay que señalar que son trastornos mentales. Es decir, aunque se llamen trastornos de alimentación y el nombre puede confundir, lo que son realmente son enfermedades mentales y que afectan, pues efectivamente, a la conducta alimentaria, afectan también a la forma de pensar en la comida y en el cuerpo y afecta también a las emociones que uno tiene respecto al cuerpo, a la comida y también a la regulación en general de las emociones para la vida, ¿no? Es decir, también deciros que hay diferentes niveles de gravedad, pero tenemos un dato muy importante, muy relevante, que creo que especialmente la anorexia nerviosa es la enfermedad con la mortalidad más alta dentro de todas las enfermedades mentales, y esto nos da idea de la importancia y de la gravedad que puede tener estas enfermedades. Hablamos, doctor, de anorexia nerviosa, acaba de decir ahora la doctora. Nos decía usted hace unos instantes que cuando usted hizo su tesis doctoral se decía anorexia, ¿no? Se pensaba que era anorexia mental. Sí, se utilizaba la terminología francesa y los clínicos franceses hablaban de anorexia mental de las adolescentes. Utilizaban además, lo referían a las chicas, ¿no? Y después se impuso más la terminología anglosajona que hablaba de anorexia nervosa y por traducción tampoco es muy exacta. Se quedó en anorexia nerviosa
que es como la conocemos en la actualidad. Hay distintos tipos de trastornos, lo decía la doctora, distintos tipos de gravedad, pero empezando por el origen, ¿no? Porque este tema vamos a hablar de muchos aspectos. ¿Cómo surgen? ¿Hay un componente genético, una predisposición genética que lo puede desatar? Vamos al origen de todo. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Sí, hay una vulnerabilidad. Es decir, hay personas que están más predispuestas, pero esto vale para todas las enfermedades, ¿no? Habría personas que están más predispuestas desde que nacen a padecer determinadas enfermedades y en el caso de la anorexia nerviosa pues no es diferente. Es decir, no hay un gen de la anorexia nerviosa que podamos identificar. Sí que parece que hay varios genes que se combinan para favorecer, para crear esa vulnerabilidad. Se heredan también rasgos que después van a servir a la hora de que el trastorno aparezca, como por ejemplo el perfeccionismo, la impulsividad, el depender de la recompensa por parte de los demás, es decir, de la aprobación de los demás. Todo eso, aunque muchos piensen que son rasgos psicológicos, realmente están determinados biológicamente, es decir, forman parte de lo que es el temperamento, ¿no? Y entonces hay personas que nacen, digamos, estando ya predispuestas para padecer un trastorno alimentario, lo mismo que hay personas que nacen predispuestas a tener una diabetes o a tener un asma bronquial, ¿no? Es decir, después hay conductas de riesgo que se unen a esa vulnerabilidad y provocan el trastorno, ¿no? Y ahí es donde se marca un poco la diferencia en relación con lo que han sido en el pasado y son ahora los trastornos alimentarios, el que se han generalizado muchas conductas de riesgo y por lo tanto pues, han contribuido a que aparezcan pues, muchos más casos. ¿Y puede haber un detonante, doctora, algo que haga un clic y esa predisposición surja? Efectivamente, como muy bien ha comentado el doctor Vaz, ¿no? Hay una vulnerabilidad biológica que frente a determinadas conductas, pues, y de manera compleja, porque no es sencillo tener un trastorno de este tipo, aunque parezca que haya muchos factores de riesgo, hay que reunir muchos factores para que realmente aparezca la enfermedad, ¿no? Antes se pensaba que eran enfermedades muy ligadas a la cultura, a los factores culturales, al ideal de delgadez, etcétera, ¿no? Pero se ha visto que esto no es suficiente para explicar las causas. Tiene que haber algún tipo de predisposición biológica o neurobiológica, que se le llama pues, factor de riesgo genético, por ejemplo, ¿no? A lo largo de la vida, las experiencias familiares, las experiencias sociales con los amigos, las experiencias culturales, el contexto cultural donde tú te mueves, todo en su conjunto puede generar algunos factores que consideramos que despiertan esa vulnerabilidad, varios factores a la vez, que hace que despierte esa vulnerabilidad para que aparezca el trastorno. Algunos pacientes refieren eso que usted muy bien ha dicho, ¿no? Desde aquel día, desde aquel comentario que me hicieron de mi cuerpo, concreto, la burla, un comentario crítico sobre el cuerpo, o cuando tuve un desengaño amoroso o tuve algún tipo de fracaso, desde ahí empezó todo. Pero está claro que mucho antes se estaban reuniendo toda una serie de factores para que esta persona se colocara en este disparadero y apareciera la enfermedad. Los factores que usted señala son estos factores desencadenantes de alguna forma, precipitantes, mejor dicho, ¿no? Pero que es como la última gota que colma el vaso. Es así. Y estos a veces son pues, cuestiones muy sencillas, como pueden ser pues eso, un solo comentario o a veces alguna enfermedad, por ejemplo una mononucleosis infecciosa que hace que se pierda peso, no se pueda comer y de ahí ya se derive una dieta, pero era en alguien que ya estaba reuniendo varias cuestiones como insatisfacción corporal, afecto negativo, dificultades sociales, que no se notaban, pero que estaban ahí subyacentes. Cuando hablan, doctor, de las conductas de riesgo,
¿Exactamente a qué se están refiriendo? ¿Qué tipo de comportamientos, de actuaciones son las que pueden facilitar el caer en los trastornos alimentarios? Yo diría que posiblemente la conducta de riesgo que tienen todas en común es intentar modelar el cuerpo como si fuese algo modelable. Porque que no eso, lo es. claro que no. Es decir, estábamos hablando antes de la genética, es decir, la genética determina nuestra forma corporal, va a determinar, es decir, unos somos más gorditos, otros más delgaditos, somos más altos, más bajitos. Entonces, lo mismo que no podemos modificar nuestra estatura, porque si intentamos estirarnos nos podemos hacer mucho daño. Si intentamos modificar nuestro cuerpo, nuestro peso, por ejemplo, podemos hacernos mucho daño. Si llegamos a un punto, digamos, en que comprometemos el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, ese es uno de los problemas, es decir, porque hay como una especie de ideología que además está favorecida por las redes sociales, además, que el cuerpo se puede modelar. Es como si pudiéramos, yo digo muchas veces que es como una especie de meritocracia corporal, ¿no? Es decir, lo mismo que falso, que por mucho que uno se esfuerce puede llegar a ser lo que quiera, es decir, porque su origen, sus condiciones familiares lo van a condicionar, pues con el cuerpo pasa lo mismo, es decir, no podemos acomodarlo a nuestros deseos. Y entonces ahí es donde surge muchas veces el problema y se inician dietas que no tienen sentido, comportamientos alimentarios totalmente inadecuados, y llega un momento en que lo que es la homeostasis, el equilibrio del organismo, se altera y se entra en una especie de torbellino del que ya es muy difícil salir. Pero claro, esos mensajes que decía de intentar modelar nuestro cuerpo, que son mensajes, doctora, que antes nos llegaban por una sola vía, o a lo mejor una revista que encontrábamos por ahí o que comprábamos o lo que veíamos en la tele. Es verdad que ahora eso se ha masificado, se ha democratizado, nos bombardean por todas partes, en el móvil, en la tablet. Eso no va a parar, es muy difícil. Con eso hay que convivir. Entonces, supongo que educar es el siguiente paso, porque con eso no podemos hacer nada. Claro, y sobre todo en la etapa adolescente, ¿no? Porque todas estas enfermedades pueden aparecer a cualquier edad, está claro, pero sobre todo lo más frecuente es que aparezcan en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, en que se está creando la imagen, se está inventando uno a sí mismo, está organizando su propia identidad dentro de lo que uno es, en diferencia a lo que es el otro, ¿no? Y una parte importante de esa identidad es precisamente la imagen corporal, ¿no? Entonces, si uno llega a la adolescencia con cierta insatisfacción o con más insatisfacción de la cuenta, que la que llegan casi todas las chicas, sobre todo, más que los chicos, y además llega con ciertos sentimientos depresivos o un ánimo más o menos negativo, etcétera, pues se va a encontrar con una serie de mensajes, ¿no?, que van a mostrarle un cuerpo ideal. Un cuerpo ideal que va a tener esta persona, esta niña o este niño, que compararse con el cuerpo que está viviendo como el que tiene, el suyo mismo, ¿no? Entonces, esta discrepancia entre los mensajes de ese cuerpo ideal y el cuerpo que yo tengo, o creo tener, o percibo, o siento, pienso que tengo, pues es cuando se genera aún más una insatisfacción corporal más potente, una estima corporal más baja y probablemente un riesgo mayor de pasar a conductas para regular, modificar el cuerpo, que es las que comentaba el doctor Vaz, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos a veces en la adolescencia. ¿Cómo prevenir eso? Sobre todo cuando los mensajes de imagen corporal son tan potentes, tan intensos, tan frecuentes, como son ahora en las redes sociales. El mensaje es muy parecido, es una imagen ideal, pero es multiplicado en frecuencia, en intensidad, en tiempo, ¿no? Debemos promover ahora más que nunca lo que nosotros nos gusta llamar la estima corporal, que es distinto de la imagen corporal. La estima es
tolerar tu cuerpo, no hace falta que te guste, con que aceptarlo es suficiente, que los jóvenes aprendan a aceptarlo, que aprendan a cuidarlo con hábitos saludables, ¿no? Y que sobre todo aprendan a resistirse a esos mensajes, que tener lo que llamamos nosotros pensamiento crítico acerca de todos los mensajes acerca del cuerpo y otras cosas, pero en este caso hablamos del cuerpo, que nos mandan continuamente las redes sociales. Esto es posible que el adolescente acepte su cuerpo mejor, que lo respete, que lo cuide y que tenga actitud crítica ante estos mensajes. Es la forma que creemos que debemos prevenir estos trastornos, al menos, y en edades muy tempranas, porque la imagen corporal no se genera solo en la adolescencia, la imagen corporal se genera en edades escolares, 9, 10 años, y en la adolescencia se hace como un reseteo, se hace como una nueva reactualización por los cambios que ha habido, ¿no? Entonces, quiero siempre señalar que cuanto antes, mejor a la hora de prevenir acerca de la imagen corporal. Esta sesión se titula Trastornos alimentarios, comida, cuerpos y emociones. Y quiero ir esto último, ¿no? ¿Estamos contentos? Comemos. ¿Estamos tristes? También comemos. En un caso para darnos un homenaje, para darnos un premio, en otro pues para consolarnos. Y hay gente que incluso practica la autoagresión, ¿no? Que es comemos para agredirnos. En fin, el componente emocional, se lo pregunto a los dos, es altísimo en este caso, los trastornos alimentarios. Claro, es decir, yo creo que los trastornos alimentarios porque siempre decimos en medicina, el abordaje biopsicosocial, ¿no? Y hay que abordar la enfermedad desde una perspectiva biopsicosocial. Bueno, pues los trastornos alimentarios son, digamos, el prototipo de lo que es un trastorno que hunde sus raíces en lo biológico, que está modulado por el entorno social, que lo puede favorecer, y en el que, evidentemente, todos los aspectos ligados a la persona, sus emociones, sus sentimientos, su autoimagen, su identidad, que a mí me parece que es un elemento fundamental a la hora de abordar los trastornos alimentarios, juegan un papel preponderante, ¿no? Y hay que abordarlos considerando ese aspecto. Es decir, para tratar un trastorno alimentario, si nos limitamos a conseguir que el paciente o la paciente coman, estamos cometiendo un error tremendo. Es decir, tenemos que reajustar sus sistemas biológicos, tenemos que reajustar su funcionamiento psicológico, evitar que se maltrate, que se castigue, que se autodestruya, y tenemos que normalizar sus relaciones sociales, tenemos que enseñarles a vivir. Por eso es tan complejo y es tan difícil el tratamiento de estos trastornos. A este respecto, me gustaría señalar que el trastorno alimentario puede verse como un iceberg, ¿no? Como un iceberg, ¿no? Que en la punta que vemos estarían las conductas, comer, no comer, distorsión de la imagen, insatisfacción corporal, pero en la parte del iceberg que no vemos, lo que hay es lo que decía el doctor, ¿no? Disregulación emocional, problemas con las emociones, problemas con la identidad, traumas algunas veces, ¿no? Traumas infantiles o pérdidas, duelos, malestar. Si no abordamos esa parte que está por debajo, ¿no? Que está hundida en el agua del iceberg, pues probablemente no podremos curar el trastorno. Podremos cambiar las conductas, algunos pensamientos acerca del peso, la comida, etcétera, pero no estaremos aliviando y tratando el trastorno. Y una parte importante es la regulación emocional. Muchas veces son personas, adolescentes, jóvenes, que tienen muchos problemas emocionales, que la comida, la forma de comer, el ayuno o el atracón o el vómito tapa esas dificultades en ese manejo de las emociones, ¿no? Es como que alivia de alguna forma este dolor y ese malestar emocional, ¿no? Y eso hay que tratarlo siempre, a la hora del tratamiento siempre hay que abordarlo, porque si tú puedes mejorar
todos estos aspectos de procesamiento emocional, probablemente las conductas mejorarán, ¿no? Lo que pasa que en el tratamiento, al ser estas conductas que aparecen, que a veces ponen en riesgo la vida, porque hay una malnutrición muy importante o los vómitos son muy persistentes, a veces en el tratamiento tenemos que empezar por ahí para salvar la vida del paciente, ¿no? Porque el cuerpo hay que mejorarlo, es por donde el paciente puede tener problemas, riesgos vitales, ¿no? Pero realmente el aspecto nuclear del tratamiento, la psicoterapia, se va a centrar sobre todo en aspectos emocionales, de esa dificultad de regular las emociones que tienen la gran mayoría, y aspectos de identidad, ¿no? de quién soy yo, de vacío existencial, aspectos a veces que son existenciales, ¿no? y de identidad. Doctora, apuntaba a algunos de los síntomas. Seguro que hay mucha gente aquí viéndonos en el auditorio, pero también siguiéndonos a través de las redes, que son padres de chavales, de chavalas, de chicos y chicas, adolescentes, que están esperando esta respuesta, que es: ¿cuándo sabemos que estamos ante un problema? ¿Cuáles son las señales de alarma de las que tenemos que estar pendientes? ¿Cuándo tenemos que decir estamos ante un problema y hay que hacer algo? Sí. Al menos en las edades adolescentes o preadolescentes, cuando empieza todo esto, aunque no es únicamente que la enfermedad empiece en estas edades, también hay formas que empiezan en edades más maduras, pero cuando ya hay un interés excesivo, más de lo que es habitual en el adolescente, porque el adolescente tiene mucho interés en su cuerpo, sí, está muy interesado en cómo es su cuerpo, está descubriéndolo, es una parte importante de la construcción de la identidad, y es normal que tenga cierta insatisfacción, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero cuando ya el interés por el cuerpo, el tamaño corporal, la comida, los alimentos, el efecto de los alimentos en el organismo es excesivo, es decir, cuando ocupa demasiado espacio mental, traducido en la práctica, demasiado tiempo, mucho interés en buscar información acerca de peso, mucho interés en preparar la comida, ¿no? A veces en la casa, o controlar de alguna forma lo que se come en la casa, incluso lo que se compra. Y cuando ya, por supuesto, hay un cambio corporal, es decir, que hay adelgazamiento, y cuidado con esto porque a veces los adelgazamientos ocurren en chicas que tienen sobrepeso, y entonces incluso son bienvenidos esos adelgazamientos porque se lo han señalado que deben tener, pues bajar peso, porque va a ser más saludable, etcétera. Cuidado, porque pueden venir. Pero cuando esos adelgazamientos son obsesivos, con una obsesión, una preocupación excesiva por todo lo que tiene que ver con la comida, el peso, cuando hay un aislamiento social a consecuencia de ello, y todo ello junto con los cambios corporales, y ya no decir cuando ya existe una amenorrea, es decir, cuando ya la menstruación se retira por falta de energía en el organismo, todos estos signos, ¿no? Son ya es hora, cuando aparecen estos signos, de buscar ayuda, porque es poco probable que a veces en casa podamos solucionarlo por muy buena voluntad que tengamos, ¿no? Eso le iba a preguntar, doctor, ¿no? Porque ¿qué hacer cuando uno ya dice, bien, efectivamente algo no va bien, algo no está bien? ¿Qué hacemos? Claro, es decir, yo en relación con lo que comentaba la doctora Grael, sí que creo que es importante que la familia no sea ciega en relación con la posibilidad de que exista un problema, es decir, porque hay todo un discurso culpabilizador de la familia, ¿no? Dice, no, si mi hija tiene un problema alimentario es que he hecho algo mal. Eso no es verdad, ¿eh? Es decir, hay muchos factores implicados. Evidentemente la familia puede ayudar para bien o para mal, como sucede en tantísimas cosas en esta vida, pero nadie más que la familia quiere que sus hijos crezcan sanos, ¿no? Entonces, frente al dolor que podría producirle a la familia el percibir que uno de sus hijos tiene un problema, y un problema grave, muchas veces tienden ellos mismos como a justificar y a minimizar el problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen que ser lúcidos y tienen que entender que si su hijo o su hija tienen un trastorno alimentario, es un problema grave, es un problema que puede comprometer su salud, que puede comprometer su vida. Es decir, una anorexia nerviosa multiplica
por 5 o por 6 las posibilidades de morir. Es decir, entonces no estamos hablando de un capricho de una niña tonta, ni de alguien que se deje llevar por las veleidades de la moda, ¿no? Estamos hablando de un problema importante, de un problema que la familia tiene que coger con las manos y tiene que buscar ayuda. Es decir, porque el tratamiento de este tipo de problemas requiere de personal especializado que sepa el terreno que está pisando, que oriente a la familia. No basta con buscarle un tratamiento psicológico para quecharle de sus dificultades, porque los factores que están implicados van mucho más allá de eso, y la familia lo que tiene que entender es que tienen un problema y que tienen que ponerse a la tarea de resolverlo. Y que tiene que ser especialistas en salud mental, ¿verdad? Claro. Porque aunque en una primera instancia se pueda consultar a médico de familia, pediatra, por supuesto él le orientaría, puede orientar perfectamente en unas primeras etapas, pero el tratamiento, que es interdisciplinar, es decir, de varias disciplinas a la vez, siempre con la participación de los profesionales de la salud mental, porque son enfermedades mentales, ¿no? Colaboran ustedes con los endocrinos, entiendo también, ¿verdad? También. Sí, bueno, preparando esta sesión, hice el ejercicio de buscar dietas. Y bueno, salían más de 150 dietas, que se dice pronto, más de 150. Apuntaba algunas: dieta de la zona, dieta keto, dieta pericone, dieta que imita el ayuno, dieta del pomelo, del gazpacho, de la sandía, de la alcachofa, en fin, ya no sé. Me falta del polvorón, pero es posible que exista también, ¿no? Bueno, la gente, claro, estos adolescentes, entiendo, doctor, que se ponen a dieta por su cuenta y imitan algo de que ven en las redes sociales, en TikTok, en Google, etcétera, ¿no? Con el peligro que esto comporta. Sí, de todas maneras, el término dieta tiene distintos significados, ¿no? Es decir, si hace referencia a los alimentos que se consumen, pues hay dietas saludables. El prototipo pues, podría ser la dieta mediterránea, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Esa es la buena. Bueno, es decir, también parece que la dieta keto puede servir, sobre todo además porque ahora se está estudiando mucho la relación de la alimentación con la salud mental, y intentando integrar o incorporar la alimentación al tratamiento de la depresión, de los problemas de ansiedad y demás, ¿no? Es decir, entonces, ese concepto de dieta, bien, está bien. Claro, hay dietas saludables, como la dieta mediterránea, hay dietas tremendamente nocivas, como por ejemplo lo que se llama la dieta occidental, que es la de las hamburguesas, las Coca-Colas y las patatas fritas, ¿no? Cuando hablamos de dieta, de todas maneras, en relación con los trastornos alimentarios, lo que estamos hablando sobre todo es de restringir. Claro. Es decir, es una dieta restrictiva. Reducir, y ahí ya, bueno, pues los adolescentes se dejan llevar pues, por los consejos de sus amigos, de los medios, sobre todo de las redes. Influencers. Que son personas que, los amigos no, los influencers, son personas que viven de eso. Y entonces pueden estar dispuestos a promocionar lo que sea si reporta beneficios. Yo creo que ese es un tema también muy importante, que es el de la ética de las personas que envían mensajes que saben que van a ser captados por gente vulnerable, como son los adolescentes, porque tienen eso, su identidad en construcción, están dispuestos a creerse, pues digamos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. No es tanto el problema la dieta, sino la restricción o el utilizar una dieta que no cubra las necesidades del organismo, ¿no? Porque, bueno, la dieta mediterránea pues es comer de todo, es decir, es comer verduras, es comer frutas, es comer pescado, comer carne, bueno, en mayor o menor proporción, y es algo que se corresponde, porque hay estudios hechos con una mejor salud a todos los niveles. El peligro es cuando no se alimenta una persona de una forma adecuada para cubrir las necesidades de su organismo, ¿no? Sí. Doctora, ¿qué dieta exótica ha llegado a su consulta? Más que exótico, fíjate, es que el adolescente, y ahora cuando lo estabas comentando, el adolescente, incluso los preadolescentes, que estamos viendo ya en muchos casos por debajo de los
13 años, entre 10 y 14 años, inicios de anorexia cada vez más frecuentes. Se ha multiplicado la incidencia del comienzo a estas edades en la última década y es un dato epidemiológicamente preocupante. ¿Y sabe lo que dicen estos niñitos o incluso los adolescentes? Si yo quería comer más sano. Yo quería comer más sano. Ellos tampoco han visto todo este recorrido de dietas así más variadas, y lo que ellos pretenden, y te lo dicen y es verdad, porque es así como lo piensas, yo quería comer más saludable. Y de ahí lo saludable es un hiperfoco sobre la comida. Al final eso es una intención de que me voy a fijar en la comida, me voy a fijar en lo que como. Cuanto más me fijo, más selecciono alimentos, incluso puedo controlar más lo que como y lo que no como, y ahí ya entra la cantidad, no solo el tipo de alimentos, sino me doy cuenta que puedo controlar, que puedo decidir sobre lo que como y lo que no como. Y el control es muy adictivo para los humanos en general. Y los niños en ese caso tienen esa sensación de que pueden tener ese control sobre algo que en otros aspectos de la vida, por ejemplo, pues pueden no controlarlo en la adolescencia. A veces la adolescencia se vive de forma muy explosiva, que no controlo nada, no sé lo que me pasa, y al menos la comida sí puedo controlarla, ¿no? Esto a veces la dieta viene ahí. Ya en otras edades quizá sí que algunas personas pues como con una intención de mantener su peso a raya o etcétera, pues ya pueden usar este otro tipo de dietas, ¿no? más exóticas, ¿no? Y ahí puede haber de todo lo que nos imaginamos, incluida una que no ha dicho usted, que es el ayuno. El ayuno que es, me dicen, doctora, es que es intermitente. Digo, sí, porque si fuera completo ya no estaríamos aquí hablando, ¿no? El otro día me lo decía un adolescente, digo, por favor, ¿qué me estás contando? Me decía que su padre hacía ayuno intermitente, entonces, y que eso era lo que veía en casa en ese momento, ¿no? Y entonces... ¿Qué opinión tiene usted del ayuno intermitente y del ayuno en general? Bueno, yo no soy nutricionista, no soy endocrino, pero yo creo que no es una forma saludable de alimentarse, yo creo, claramente no lo es. Puede que a algunas personas les funcione, yo no digo que no, que sobreviven bien, que incluso pueden perder peso, se les acomoda, dicen que mejora el estado de ánimo, están como más excitados, etcétera. Pero tampoco hay ningún estudio que demuestre que esa sea la mejor forma de comer, como sí existen estudios acerca de la dieta mediterránea, por ejemplo, que sí nos dice que es una forma adecuada de alimentarse. Adecuada me refiero en términos de salud, en términos saludables, ¿no? Entonces, lo que sí está claro que para los niños y adolescentes no funciona el ayuno intermitente, y creo que si consideramos adolescentes hasta los 30 años, si consideramos ha aumentado la primera... Sí, Y porque, claro, digamos que el desarrollo cerebral acaba hacia los 27, 28, entonces, y sobre todo, ¿sabes por qué los considero adolescentes? Porque no son independientes, porque la gran mayoría, y más en nuestro entorno, no hacen vida de adultos, ¿no? Entonces, en estas edades yo creo que hay un desarrollo, hay una tarea de desarrollo que hacer, tanto cerebral como corporal. No creo que sea lo más recomendable desde el punto de vista, desde mi conocimiento, y sobre todo porque el hacer dieta y el hacer restricción y el hacer periodos de ayuno es uno de los factores de riesgo más importantes para los trastornos de la conducta alimentaria. El que tiene la vulnerabilidad biológica a padecerlos, si hace dietas repetidas, dietas prolongadas, muchas horas de ayuno, aumenta la probabilidad de que desarrolle un trastorno de alimentación, y eso sí lo sabemos claramente. De hecho hay estudios realizados en laboratorio con animales manipulando artificialmente, es decir, los animales comen, digamos, ad libitum, ¿no? Cuando quieren. Cuando a los animales se les restringe el tiempo de acceso a la comida y se les ofrece comida en un periodo de tiempo muy, muy limitado, que podría ser, es decir, eso podría reproducir lo que es el ayuno intermitente, ¿no? Los animales comen vorazmente, tienen una ingesta, y si además se les ofrecen alimentos con glucosa, pues lo comen todavía con mayor voracidad, ¿no? Entonces, podría darse el caso, que es lo que decía la doctora Grael,
que ese tipo de restricciones prolongadas en personas que tuvieran vulnerabilidad para desarrollar un trastorno alimentario, pues pudiera acabar provocándolo. Hay una cosa que comentábamos antes de entrar aquí en el auditorio, que decía la doctora, estas investigaciones que van cada vez más a relacionar intestino y cerebro. Cómo las dos están relacionados, porque además hablamos de unos trastornos que no solo van a tener un deterioro físico, hay un deterioro, todo tipo de deterioros, incluido un deterioro neuronal, ¿no? Y cómo se está investigando cada vez más, que me llama mucho la atención esta relación entre cerebro e intestino, que a veces igual no caemos. Sí, pues está muy claro y además es un área muy interesante de estudio ahora en la última década aproximadamente, bueno, los últimos 20 años, ¿no? Está claro que hay una relación muy privilegiada entre el órgano intestinal, entre el intestino, ¿no? El tubo digestivo, diríamos en general, y el cerebro, ¿no? A través de sustancias, a través de neurohormonas que llamamos, ¿no? Entonces, en los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria se supone que puede haber una alteración en esta relación. Es una hipótesis muy bonita, aún no está demostrado, porque lo que podemos de momento demostrar es que cuando las personas están enfermas de anorexia o de bulimia, se altera el metabolismo energético y se altera la relación intestino-cerebro. O sea, todas estas hormonas que nos relacionan y que de alguna forma participan en el metabolismo energético están alteradas. A veces pensamos, ¿será por la enfermedad? ¿Será por padecer la enfermedad? Y no sabemos si a lo mejor con anterioridad a padecer la enfermedad ya había algo que no funcionaba bien en esta relación. Esa es una hipótesis muy atractiva, ¿verdad? Y que poco a poco vamos demostrando, porque ya hemos demostrado, y en un estudio de genética más importantes que ha habido en los últimos años, que se hereda un tipo de metabolismo energético peculiar junto con la herencia de la anorexia. Es decir, que tú heredas a la vez tener anorexia, diríamos así poligénicamente, con varios genes a la vez, y heredas a la vez el tener anorexia y tener un determinado tipo de metabolismo energético que te permite soportar a veces esos pesos tan bajos que ellos soportan, que dices, ¿cómo se pueden mantener vivos con ese peso? ¿Cómo pueden seguir haciendo su vida, etcétera? Pues porque tienen unas condiciones metabólicas distintas. Es decir, que estamos hablando de dos cosas a la vez, una enfermedad mental que a la vez va acompañada de probablemente de una alteración en el metabolismo también en estas personas. Muy interesante todo esto. Porque esto puede llevar también a tratarlo de otra manera, claro. O sea, a cambiar un tipo el enfoque que se hace del tratamiento. Sí, bueno, es decir, hay un planteamiento relativamente reciente que defiende que, bueno, que en los trastornos alimentarios hay un estado inflamatorio de bajo grado, pero un estado inflamatorio similar al que se produce cuando tenemos enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento intestinal, es decir, porque claro, tenemos en nuestro intestino millones de microorganismos que tienen que estar normalmente en equilibrio, ¿no? Y en los trastornos alimentarios muchas veces se produce una disbiosis, algo parecido a lo que sucede cuando tomamos, por ejemplo, antibióticos, y ya el equilibrio se pierde, ¿no? Y se altera la permeabilidad del intestino y pueden llegar al cerebro, se producen sustancias que tienen que ver con la inflamación, algo parecido a lo que sucedía con el COVID, por ejemplo, ¿no? Que se hablaba de la tormenta de citoquinas, son sustancias que tienen que ver con los procesos inflamatorios. Bueno, pues en los trastornos alimentarios también hay un incremento de citoquinas inflamatorias que llegan al cerebro y afectan a las células cerebrales. Y entonces hay toda una línea de trabajo, no solamente en los trastornos alimentarios, sino en otras patologías, como la depresión, por ejemplo, incluso recurriendo a cosas que así un poco de entrada echan como para atrás, ¿no? Que es los trasplantes de heces. Consisten en trasplantar la microbiota, que los microorganismos de una persona sana a una persona que está enferma. Intentar regular y bueno, hay algunos resultados que son prometedores, es decir, que hay que seguir trabajando en esa línea. Y en este sentido, y completando la pregunta de Alejandra, los nuevos tratamientos antiobesidad
trabajan en el cerebro, fundamentalmente. Estamos hablando de estos inyectables ahora tan de moda, hay 3 muy conocidos, pero habrá más seguro, y lo que hacen es actuar sobre una zona del cerebro, al parecer, ustedes ahora nos lo corroboran, que elimina el placer de la comida y de la bebida. Por tanto, no se asocia el comer al placer, lo cual es una faena, por cierto. Pero bueno, es así, es como funcionan, está muy de moda y me imagino que tendrán sus pros y sus contras también. Pregunto. Sí, la mayoría de estos fármacos actúan sobre esas neurohormonas que decíamos del intestino, ¿no? La GLP-1, ¿no? Que sería el principal, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que esta neurohormona lo que te va a provocar es un efecto de saciedad, incluso también, como son neurohormonas que actuarán sobre el cerebro, también disminuyen efectivamente la sensación del placer de la comida. Muchas veces mediado por el aumento de la saciedad, pero no únicamente mediado por el aumento de saciedad, que es lo que primero se creyó, sino que también por una disminución del placer por la comida, ¿no? Claro, todo esto está bien, son grandes avances para el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, siempre y cuando estos fármacos se consuman con prescripción médica, con un control médico adecuado, con un control analítico de la persona que lo toma, ¿no? Porque produce disminuciones de peso bastante importantes en poco tiempo, ¿no? Que puede provocar una desnutrición y una desnutrición como experimental, ¿no? Y entonces esto, pues, se precisa un control médico siempre a la hora de tomar esto. Nunca se pueden tomar de forma libre, pero sí que es verdad que ha ayudado mucho a tratar la obesidad y el sobrepeso, que es uno de los problemas de alimentación. No es un trastorno de alimentación, porque no es un trastorno mental la obesidad, ¿no? Sino es un problema de alimentación, un problema endocrino médico complejo que tiene un gran fracaso terapéutico. Y con esto, pues seguramente las cifras de mejoría y de éxito terapéutico van a aumentar. Pero es pronto aún para saber a veces efectos secundarios a largo plazo de estas sustancias, porque son muy nuevas, y entonces todo esto, pues en los próximos años tendremos tanto efectos secundarios como otros efectos positivos de prevención cardiovascular, etcétera, que se prevé que pueden tener también, ¿eh? O sea, vamos a tener resultados de todo tipo. Pero creo que ha sido un gran avance, siempre que lo manejemos adecuadamente. Hemos hablado en esta charla de las familias, de la atención primaria, creo que lo ha apuntado usted, doctora. Decía Antonio que nos estaban siguiendo por streaming algunos centros educativos. Todos son patas de una misma estructura, ¿no? Pero la pregunta es, ¿están preparados? ¿Tienen la información suficiente? Me refiero sobre todo, por supuesto, a las familias, pero también los centros educativos y los centros de atención primaria. ¿O es necesaria más educación, más preparación para que cuando reciban esos primeros casos también les salte la señal de alarma? Doctor. Claro, es decir, esa es la clave de la prevención, ¿no? Las familias tienen que aprender cómo pueden favorecer que aparezcan estos problemas, cómo pueden ayudar a sus hijos. Los profesores tienen que desarrollar, comentábamos antes, el espíritu crítico en sus estudiantes, tienen que enseñarles a cuidar de ellos mismos, aprender a tener una alimentación sana, pues debería ser una asignatura básica en la formación de cualquier persona, porque es cuidar de su salud y de su cuerpo, ¿no? Y los médicos de atención primaria y los pediatras, claro, son la entrada al sistema sanitario, ¿no? Tienen que ser sensibles, tienen que estar, digamos, preparados para sospechar y no importarles, digamos, meterse en camisas de 11 varas si detectan un problema. Siempre van a tener detrás a los compañeros, a los que les vamos a poder ayudar a tratar los problemas, llegar hasta donde... Ellos no tienen que ser psicoterapeutas tampoco, es decir, no tienen que resolver problemas que muchas veces son muy graves, tienen que detectarlos y derivarlos y ponerlos a esos pacientes en manos de personas que puedan resolver el problema. Esa es un poco toda la tarea que el sistema sanitario tiene que crear dispositivos, claro, que atiendan adecuadamente a estos pacientes que tienen necesidades muy importantes y carencias muy importantes en su desarrollo personal. Es decir,
son enfermedades del organismo, es decir, no son caprichos, no son tonterías y son muy graves. Y además, a medida que pasa el tiempo, más graves todavía y consecuencias peores tienen, ¿no? Entonces hay que actuar con rapidez y con determinación. Y quizá hace falta más inversión en ese sentido, doctora, para que esa primera señal de alarma llegue pronto y el diagnóstico también llegue pronto. Claro, sí, porque está demostrado, y los estudios nos lo dicen, que un diagnóstico precoz y una intervención precoz, o sea, poner el tratamiento de manera lo antes posible, mejora el curso clínico y el pronóstico de estas enfermedades. Eso está claro, no es ninguna novedad, pasa en el cáncer, pasa en casi todas las enfermedades, pues en esta también. Ha habido un avance importante, porque cada vez las familias están más alerta de lo que es estos trastornos, hay más información, hay más difusión, eventos como este pues es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, pero nunca es suficiente, ¿no? Siempre habrá algún núcleo, algún grupo, algún subtipo de familias que quedan fuera de lo que son las difusiones habituales, ¿no? Por eso nos queda siempre la escuela. La escuela es un lugar privilegiado para la prevención, ¿no? Nosotros estamos haciendo ahora un programa de prevención en Madrid que se llama Alimenta tu vida, hemos hecho el estudio piloto, lo hemos llamado así, Alimenta tu vida, no sé, vamos a ver qué tal. Y bueno, ya hemos visto unos 600 alumnos, ¿no?, cuales hemos hecho unos cuestionarios, etcétera, para detectar riesgo de trastorno de alimentación y además, si detectamos riesgo, actuamos, porque esta fue la condición que le pusimos a la Comunidad de Madrid. Si no nos dejáis actuar de forma rápida, pues no hace falta que, entonces, porque hay que hacer las dos cosas, detectar e intervenir, ¿no? Y de estos casi 600 hemos detectado pues unos 70 casos en riesgo, ¿no? Sí, y que entonces estos, bueno, pues están siendo pues, tratados de manera diferente según las condiciones de cada uno en nuestra unidad de trastornos de la conducta alimentaria, en el hospital, ¿no?, con diferentes programas según las necesidades de cada uno, ¿no? Vengo a decir que la escuela es el lugar privilegiado para la prevención y que los aspectos relacionados con la alimentación y con la imagen corporal creo que deben ocupar el espacio que deben ocupar en todo lo que es el aprendizaje socioemocional que creo que se necesita implementar en las escuelas, ¿no? Entonces, cuidado con, sin embargo, un dato, cuando decimos alimentación saludable, acordaos que estos niños que yo decía que ellos lo que querían era comer sano. Ellos lo han visto en su lección número veintitantos, un niño me lo decía el número de la lección veintitantos de las ciencias naturales, ¿no?, de science, ¿no? O, no sé si me decía que era. Entonces, y me decía, dice, es que lo pone ahí, alimentación saludable, y que hay que cuidar mucho la alimentación saludable. Es decir, tenemos que ver muy bien cómo nos comunicamos con los niños para hablar de alimentación saludable, cómo nos comunicamos con las familias también para hablar de esto, porque si no, según qué cerebros, en según qué personalidades muy perfeccionistas, por ejemplo, la alimentación saludable llevada al extremo puede llevar a conductas a veces complicadas, ¿no? Entonces hay que repensar muy bien cómo dirigirse a los niños y luego a las familias. Las familias decíamos que están mucho mejor, yo creo que detectan muchísimo mejor que hace 20 años este tipo de trastornos, ¿no? Pero hay aún algunas familias, ¿no?, que son lo que una compañera nuestra dice pesistas, que son, sí, y yo digo, ¿y esto qué quiere decir, Rosa? Dice, racistas del peso, es decir, que sí, y que me pareció, digo, esto es una palabra que es como que toleran mal la diversidad corporal. Porque los cuerpos, como decía el doctor Batz, son diversos por genética y son así y bienvenida a la diversidad, ¿no? Entonces, a veces puede haber grupos de familias, grupos de personas que son poco tolerantes a la diversidad, ¿no?, que se adhieren mucho a un modelo y no salen de ese modelo extremadamente delgado o inalcanzable a veces, no solo delgado, sino inalcanzable, ¿no? Entonces, estos grupos son los que a veces nosotros también queremos llegar hasta ahí, ¿no?, y hasta decirles el riesgo que puede significar para sus hijos a veces tener este tipo de conductas, ¿no?, o este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, pero yo creo que en prevención estamos avanzando, lo que pasa que se necesita mucho más,
Se necesita mucho más trabajo en la escuela, en primaria, la primaria está muy sobresaturada, sobre todo desde la pandemia, y hay que ayudarles, ¿no?, a cómo detectar mejor y hacer los primeros pasos del tratamiento, y lo hacen, y cuando lo hacen muy bien, cuando tienen tiempo y lo hacen muy bien. Y hay que mejorar sobre todo una cosa que me permiten que yo diga, la accesibilidad a los tratamientos. Los tratamientos tienen que ser accesibles, ¿no? Tienen que ser accesibles, y sobre todo para las personas que tienen enfermedades muy graves. Para ellos los recursos, yo creo que también en salud mental tienen que ser accesibles. Antonio, si te parece, voy a hacerles una pregunta que nos ha llegado, nos la estaban pasando ahora por la gente que nos está escuchando. Es verdad que María Teresa nos preguntaba si hay alguna guía de prevención, que es un poco lo que hablábamos ahora, de este tipo de trastornos alimentarios, sobre todo, ella decía, en el entorno familiar y escolar, ¿no? Y preguntaba Alexandra Kuhn, ¿podría considerarse un trastorno alimentario el hecho de comer de manera saludable, con conciencia y constancia, prestando especial atención a los alimentos? Que es un poco lo que apuntaban. Si esto también está, a lo mejor no llegar a una falta de peso o lo que sea, pero si esa obsesión con comer saludable puede también ser un tipo de trastorno alimentario, doctor. Sí, bueno, es decir, eso a finales del siglo pasado, creo que fue en el 89, se describió un trastorno al que se le dio el nombre de ortorexia, que consistía en la obsesión por consumir alimentos, digamos, puros, sanos. Hoy en día se considera que es algo que está cerca de lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo, es decir, porque, digamos, ya se pierde el sentido, digamos, positivo que puede tener decir voy a comer de una forma saludable, y se cae en una especie de obsesión rígida, de tal manera que al final la persona no se permite, es decir, porque bueno, es decir, una persona puede decir, vale, voy a comer sano. Dice, pero mira, unos torreznos, qué ricos, ¿no? Me voy a comer un par de torreznos, que no me va a pasar nada con una cervecita, ¿no? ¿Vale? Es decir, esa es la flexibilidad que de alguna manera es sinónimo de salud, de salud mental. Claro, la alimentación se puede convertir en un problema de tipo obsesivo cuando se lleva al extremo, que es lo que sucede con este tipo de personas. Yo querría hablar de algo que realmente impresiona cuando se tiene contacto con este tipo de enfermos, ese trastorno mental, y es la falta de percepción adecuada de su propio cuerpo. La imagen corporal está completamente distorsionada. Creo que cuando ustedes pueden relatar experiencias, le preguntan a una persona muy delgada cómo se encuentra, y dice, estoy gordísimo o gordísima, ¿no? Y si no son capaces, o sea, su mente cree que están realmente con más peso del que tienen. Esto lo ven casi diariamente en consulta. Sí, es como una graduación, ¿no?, que va desde la insatisfacción corporal, es decir, no me gusta mi cuerpo, pero bueno, no me gusta, pero no voy a hacer nada, ninguna conducta, no voy a hacer ningún comportamiento, simplemente no me gusta, luego me olvido y sigo mi vida, ¿no? Esto sería la parte como lo menor, ¿no? De ahí pues podemos pasar a que la insatisfacción es tan intensa que tengo que tomar medidas de alguna forma, ¿no? Y que tengo que empezar a restringir, tengo que empezar a hacer ejercicio para perder peso, no porque es sano, sino porque al servicio de la pérdida de peso, y hasta que incluso algunas personas que no solo tienen una insatisfacción, no se ven bien, sino que no se ven bien, no se aceptan, no se quieren, tampoco tienen estima, sino que ya pasamos a un paso más, que es que sobreestiman el tamaño de su cuerpo, ¿no? Y lo sobreestiman de manera general o de manera en algunas partes. Cuidado, porque la sobreestimación de tamaño se puede dar en la adolescencia y sobre todo en mujeres, ¿eh? Más de un 60%, esto en una tesis que hicimos, más de un 60% de mujeres sobreestiman su tamaño corporal, ¿eh? Pero no pasa nada, no hacen ningún otro comportamiento, ¿no? Pero estos pacientes sobreestiman su tamaño y de una forma continua, de una forma que les provoca mucho malestar y mucha angustia y les provoca hacer todas estas conductas, ¿no?
tamaño grande, ven su cuerpo grande, es irrefutable a medidas, tú les mides y dices, pero si tu cintura mide esto, sí, pero eso es grande, es decir, no son fácilmente convencibles de que esa sensación, esta distorsión que tienen no sea real, es decir, no hay forma de convencerlas cuando están muy activas de que eso sea así. ¿Y eso por qué es así? Porque hay una alteración en lo que es la percepción de la imagen corporal, ¿no? Una alteración que reside en el cerebro, es decir, la interpretación de las percepciones que tenemos de nuestro cuerpo, de lo que pensamos y sentimos sobre nuestro cuerpo está alterado en estos pacientes, y la alteración reside en áreas cerebrales que tienen que ver con la percepción del corporal, la interpretación de esta percepción y el pensamiento sobre esta percepción. Pero sobre el propio cuerpo, doctor, porque a otras personas se la ven normal. Sí, es decir, pero que se trata de eso, es decir, el cerebro de una persona con un trastorno alimentario no funciona igual que el de una persona que está bien alimentada. Entonces hay circuitos cerebrales que están funcionando de una manera distorsionada, y hay vías que tienen que ver con la autopercepción, con la percepción de los estímulos, con lo que llamamos la interocepción, la percepción de los estímulos internos, como pueden ser el hambre y la saciedad, que están distorsionadas en estas personas como consecuencia del estado de malnutrición. Y evidentemente luego el miedo ante el aumento de peso pues las lleva también, digamos, no llegan a delirar, pero sí tienen una visión totalmente distorsionada de sí mismas, que a los demás los perciben bien, los perciben con objetividad. Es la autopercepción la que está distorsionada, y ahí también pues los temores, la fobia a aumentar de peso, todo esto juega un papel importante a nivel emocional, pero es que a nivel biológico también hay una alteración de esas rutas cerebrales que procesan esa información. Y doctora, ¿son unos trastornos que tienen un elevado grado de recaída? ¿Son trastornos que se curan, se mantienen latentes y por lo tanto controlados? ¿Uno tiene que asumir que va a tener que estar siempre, en fin, pendiente, cuidado con esto, con lo otro? Sí, es una cuestión muy, muy importante, ¿verdad? Bueno, ahora a día de hoy ya tenemos bastantes estudios de seguimiento, ¿no? A medio plazo, incluso a largo plazo, a años de evolución, ¿no? De pacientes que comenzaron su enfermedad en la adolescencia y qué ocurrió los próximos 15 o 20 años, ¿no? Y claro, todo depende de la gravedad del trastorno y del tratamiento que pudieron tener, ¿eh? Por eso os decía antes que la accesibilidad al tratamiento es importante. Pero en términos generales podemos decir que si un adolescente empieza con la enfermedad, es como un episodio de anorexia nerviosa, podríamos decir, diremos que con tratamiento a los 4 años aproximadamente podremos considerar que un 60% estará en remisión total, no tendrá ningún síntoma, ni físico ni mental. Cuidado, porque hay siempre esas dos partes, que aproximadamente un 30, a veces entre un 20% seguirá enfermo y tendrá remisión parcial, no estará enfermo como al principio, pero tendrá síntomas residuales, ¿no? Y el gran problema y el gran reto que tenemos es que entre un 10 y un 20% pueden cronificarse, es decir, más o menos 1 de cada 5 o algo menos de las personas que comienzan con una anorexia nerviosa en la adolescencia pueden tener un curso crónico, es decir, que mantengan los síntomas muy activos durante al menos más de 7, 9 o 10 años, ¿no? Entonces, eso unido a lo que decíamos de la tasa de mortalidad alta, que es aproximadamente un 5%, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que la anorexia o la bulimia son enfermedades que cursan por episodios, que tienen cierta tendencia a la recaída. Puedes tener nuevos episodios, aunque te hayas curado del primer episodio, puedes tener otro episodio en tu vida, y que tienen cierta tendencia a la cronicidad. Pero no quiere decir que los episodios no mejoren. A día de hoy, con buen tratamiento precoz, con el tratamiento adecuado,
podemos estar hablando de 60% de mejoría, ¿no? Entonces, no todas las enfermedades pueden decir eso, no todos los especialistas pueden decir eso de las enfermedades, ¿no? Entonces, quiero decir, hay mucho que hacer, por supuesto, sobre todo en lo que es la cronicidad. Nos preguntaba María del Carmen, que nos está viendo, que qué nos pueden decir de, dice ella, al parecer el aumento de la frecuencia de los atracones alimentarios. Si han notado un aumento de esta frecuencia y qué son o por qué son. Bueno, por lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, que un factor de riesgo para la aparición de atracones es precisamente la restricción alimentaria. Es decir, entonces hay mucha más gente que decide sin ningún tipo de control que tiene que dejar de comer, y le pasa pues lo mismo que a las ratas del laboratorio. Es decir, que cuando tienen comida a mano, pues comen de forma descontrolada. Claro. Y eso, la forma de evitarlo es comer, digamos, de una forma razonable cuando se tiene hambre, ¿no? Es decir, y evitar ¿Las 5 famosas comidas al día? ¿O no habría que cumplirlas? Sí, puede ser. Claro, es que es decir, eso forma parte un poco de lo que es enseñar a comer, ¿no? Y a los niños hay que enseñarlos. Yo recuerdo, yo iba al cole desayunado con un bocadillo para media mañana, comíamos a mediodía, merendábamos y cenábamos, ¿no? Hacíamos cinco comidas y era, digamos, lo dábamos por bueno, es decir, bueno, creo que sí, y que se debería mantener, que es una buena costumbre. Pero sí es verdad que a lo mejor, no sé si la pregunta también podemos entenderla con que hay más diagnóstico de trastornos que cursan con atracones, que como la bulimia, o lo que se llama el trastorno por atracón, que son aquellas personas que tienen una sobreingesta de comida, cantidad de comida con pérdida de control, sobre todo eso es muy importante, la pérdida de control, que luego no hacen ninguna medida compensatoria, por eso tienen sobrepeso. Entonces, pues muchas de estas personas quedaban ocultas, sin diagnóstico, entre el mar del sobrepeso y de la obesidad, y quizá ahora somos más sensibles al diagnóstico de estos trastornos, y parece como que hubiera más, y la verdad que al ser más sensibles les podemos ayudar. Sí, porque, quiero decir, yo creo que eso es importante, es decir, porque así como, por ejemplo, en la anorexia hay una especie de orgullo, es decir, la paciente se siente feliz de estar controlando su cuerpo porque piensa que controla también su vida. En la bulimia y en el trastorno por atracón hay un sentimiento como de vergüenza. Y hay, es decir, porque se asocia a no me sé controlar, soy débil, no valgo. Y entonces eso lleva a muchas personas a no pedir ayuda. Es decir, cuando realmente es un problema que puede ser tan grave como la anorexia nerviosa o más, y que además tiene tratamiento y tiene solución. Y pregunta María Teresa Bermejo, ¿qué pruebas se deben hacer a un bebé que no come para descartar organicidad? A un bebé. A un bebé. Ha dicho, ¿no? Sí. Sí, porque claro, decíamos, los trastornos de alimentación aparecen en todas las edades. Desde el primer año de vida hasta edades, bueno, pues ancianos, todas las edades, ¿no? Primer año de vida puede haber problemas. Nosotros, de hecho, tenemos una unidad de trastornos de la conducta alimentaria del niño pequeño, que es para niños menores de 6 años, que sería, bueno, pues encajaría un poco con la pregunta, ¿no? Entonces, lo primero siempre que hay que hacer cuando un niño no puede comer a estas edades, ¿no? Primer año de vida o hasta los 6 años, es descartar que haya alguna enfermedad orgánica, ¿no? Gastrointestinal o de otro tipo, ¿no? Y eso es lo primero. Y luego ya, bueno, si no existe ningún tipo de enfermedad, pues pensar que puede ser lo que llamamos modernamente, antes le llamábamos anorexia infantil, ahora le llamamos modernamente trastorno por evitación y restricción de la ingesta, le llamamos así, TERIA, con todas las letras, que es otro tipo de trastorno, ARFID en inglés, que sale mucho a veces en algunos sitios, y que al final es pues, una anorexia nerviosa en edades infantiles, que cursa pues, eso, con un niño inapetente, sin otros problemas en otras áreas del desarrollo, porque puede ser un niño con una muy buena interacción social, sin otros problemas, pero que a la hora de la comida tiene una inapetencia, es decir, no puede comer la cantidad necesaria para su desarrollo y que además ya tiene una repercusión física. Yo le aconsejo a Teresa que si existe una repercusión física,
Es decir, que el niño no medra, es decir, no avanza en su desarrollo, en su incremento de peso, porque un niño en primer año de vida lo que tiene que hacer es crecer, que rápidamente es una cuestión urgente, ¿no? el descartar y ver y diagnosticar, y que tiene tratamiento, que la anorexia infantil también tiene tratamiento nutricional y psicológico. Bueno, pues estamos terminando. Yo voy a plantear dos dudas. Última, no sé si tienes tú alguna más, Alejandra. Una es, ¿qué arsenales terapéuticos manejan ustedes los psiquiatras? ¿Ansiolíticos, antidepresivos, otros fármacos? Uno. Dos, ustedes son psiquiatras especializados en trastornos de la conducta alimentaria, en Madrid y en Extremadura. ¿En todas las comunidades de España ahora mismo hay colegas suyos que tratan estos trastornos? Porque hace unos años tenían que venir a Madrid, a un centro especializados como el Hospital del Niño Jesús, por ejemplo, y otros, pero no había esa especialidad, digamos, en algunas provincias. Esas dos cuestiones quiero plantear. Bueno, empiezo por el final. Yo creo que afortunadamente sí, es decir, ya prácticamente nosotros hemos sido siempre un grupo que hemos estado muy bien avenidos, es decir, nos reunimos periódicamente y entonces, bueno, ahora mismo sí hay recursos prácticamente en toda España, incluso nos comunicamos, ¿no? Dice, oye, que tengo un paciente en tal sitio, ¿a quién conoces que pueda tratar a este paciente? Es decir, yo creo que las autoridades sanitarias han ido siendo sensibles frente al problema y han ido desarrollando recursos que no son los que nos gustaría tener, por supuesto que no, tendríamos que tener bastantes más, pero sí se han puesto en marcha. Es decir, yo, por ejemplo, en Extremadura tuve la fortuna de poder poner en marcha una unidad de trastornos de la alimentación hace 25 años. En Cáceres se ha creado también otra. Es decir, bueno, prácticamente en cualquier sitio hoy en día se puede. Luego los recursos pueden ser más o menos sofisticados, pero bueno, para tener una asistencia básica y después si son muy complejos pues se derivan. Es decir, como sucede con otras enfermedades, puede haber centros de referencia para problemas específicos. Y en cuanto al arsenal terapéutico, pues echamos mano de todo lo que podemos utilizar. La base son las psicoterapias. ¿Qué tipo de psicoterapia? Pues variable, es decir, en casos, cuanto más jovencito es el paciente, más hay que trabajar con la familia. En adultos se puede trabajar más con psicoterapia individual. Hay distintas psicoterapias que funcionan, lo importante es hacerlas bien. Es decir, que la persona que la esté aplicando sepa el terreno que está pisando y el problema que está enfrentando. Los fármacos, bueno, en la anorexia nerviosa, por ejemplo, son útiles si hay complicaciones. Por sí no hay ningún fármaco. En bulimia, sí, los fármacos pueden ser más efectivos. El tratamiento con un antidepresivo, con la fluoxetina, con las lisdexanfetaminas, es decir, pues pueden ser eficaces. Las medidas de apoyo social, el trabajo con el entorno del paciente, todo eso son recursos que intentamos utilizar pues, para conseguir un objetivo muy concreto, que es sacar a esa persona del agujero en el que está metida, ¿no? y reintegrarlo un poco a la vida normal. Sí, lo has contado muy bien. Solo pues, señalar en la parte infantil que la familia, esto ha sido una gran revolución de la mitad como los últimos 25 años del siglo pasado y los 25 que llevamos ahora. La gran revolución en el tratamiento, sobre todo de la anorexia infantil, ha sido considerar la familia como un agente terapéutico. Es decir, la familia implicada directamente, obligatoriamente en el tratamiento. ¿Por qué? Porque es eficaz. Es eficaz hacer ese tipo de intervención familiar, ¿no? Y esto ha sido pues, muy revolucionario respecto a tiempos anteriores, que lo que se hacía era separar al paciente de la familia, o sea, decir todo lo contrario, ¿no? Esto en lo que se refiere a adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Pero aunque sí, vaya, en todos los momentos de la vida, la familia es muy importante para el tratamiento. La familia, decíamos antes, culpable, pero nada, si va a ser agente terapéutico, si me va a ayudar en el tratamiento, que no, pero 99% de casos, ¿no? Son muy pocos, no pueden hacerlo por cuestiones.
Y en cuanto al tratamiento, decir que el tratamiento base siempre va a ser efectivamente la psicoterapia, eso sí, pero que nos podemos ayudar sobre todo de la nutrición. Tenemos que tener, o bien desde los nutricionistas o endocrinos o gastroenterólogos, todas las pautas nutricionales adecuadas para estos pacientes, y que de fármaco, pues no existe el fármaco que elimine el pensamiento anoréxico, ¿no? Pero sí que es necesario cuando hay depresión, cuando hay trastorno obsesivo-compulsivo, cuando hay ansiedad, y eso es muy frecuente. Casi del 60 al 70% a lo largo de su evolución van a tener estos trastornos acompañantes. Por tanto, el fármaco es habitual que se use, aunque el núcleo sea la psicoterapia, por psicólogos y por psiquiatras, ¿no? Porque ambos tenemos competencias en psicoterapia, ¿no? Y en cuanto a los recursos, ¿no? Sí que es verdad que ha mejorado muchísimo, ¿no? Los recursos a lo largo de todo el territorio español, pero yo aún veo es poco homogéneo. Hay áreas que aún podemos considerar que no están bien cubiertas, y yo creo que tenemos que trabajar sobre ello, al menos en la parte más infanto-juvenil, ¿no? Se ha mejorado muchísimo, pero creo que falta más, y falta sobre todo recursos para la prevención. La prevención no estamos bien colocados, España, en el ranking de los programas de prevención. Entonces, yo creo que hay cosas que trabajar, que mejorar. Sí, pero yo creo que ahí es donde los profesionales y las familias pues vamos de la mano, ¿no? Porque queremos lo mismo. Claro. Sin duda. Qué interesante, Alejandra, esta sesión, ¿verdad? Yo me voy a quedar con el 60% de curación, que yo creo que hay que quedarse con la parte positiva, y ese 60% de curación, como decía la doctora, es muy, muy elevado. O sea que y muy esperanzador si nos están también. viendo... Alejandra Arranz, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Un placer. Gracias a los dos. Doctor Vaz, un placer, lo mismo. Muchísimas gracias. Doctora Grael. A vosotros. Hemos aprendido mucho y creo que ha sido una sesión muy útil para aquellas personas que han asistido aquí en directo en la Fundación, como aquellos que nos están viendo a través de Internet. Así que a todos ustedes agradecerles su asistencia o el visionado de esta sesión, y invocarles para una próxima cuestión palpitante el próximo mes aquí en la Fundación Juan March. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.